Walter. Toma asiento, por favor, porque ahora lo que nos toca es invitar al panel para poder empezar a conversar acerca de la visión de desarrollo que debemos tener los arequipeños. Invito, por favor, a Luis Felipe González. Él tiene una maestría concluida en gerencia agropecuaria y es diplomado en gestión pública, exdirector de INRENA. Autodema, entre otras muchas cosas. También invito a Elvis Jam, especialista y consultor en temas de desarrollo y temas de transporte, y a José Lombardi Indacochea, antropólogo, gerente de Reverso SAC y además un interesante analista político. Adelante. Se hace usted esperar, caballero. Se hace usted esperar. Bueno, hemos escuchado la visión de esta administración regional. A mí me dio mucha curiosidad el tema de alinearse. Para alinearse hay que conocer y creo que el plan de desarrollo regional o el plan bicentenario nacional no es del todo conocido. ¿Por qué no empezamos a comentar un poco sobre el tema de alinearnos a qué y hacia dónde podemos caminar en una suerte de alineamiento, o mejor, de una visión compartida? ¿Qué les parece si los últimos son los primeros, Pepe? Bueno. Muy buenas tardes con todos, todas. Es interesante en este escenario no solamente discutir el tema de planificación, sino además discutir un poco cómo retomamos el tema de trabajar una visión compartida de mediano y largo plazo. Yo creo que una de las cosas en el recuento que ha hecho Walter, en realidad hubo una gran expectativa nacional en relación al Centro de Planeamiento Estratégico, al CEPLAN. El CEPLAN se formó efectivamente durante el gobierno de Toledo y dentro del conjunto de reformas se planteaba de que hubiera no un Instituto Nacional de Planificación, del cual en algún momento tuve la suerte de ser parte, sino que se planteara una inteligencia que empezara a monitorear qué cosas están pasando en el mundo y cómo se ubicaba el Perú dentro de esa estrategia o dentro de ese mundo cambiante y en esas tendencias que se daban en aquel momento. Fernando Villarán, que fue el que lo promovió, tenía claramente una visión de que el Centro de Planeamiento Estratégico tenía que ser una visión prospectiva, no partir de lo que hay y hasta dónde puedo llegar con lo que hay, que era un poco la práctica que teníamos en la planificación tradicional, sino lo que había que ver es cuáles eran las tendencias en el mundo y cómo en esas tendencias en el mundo el Perú se salía al encuentro de esas tendencias y se adelantaba a ese conjunto de particularidades. Lamentablemente, con el gobierno subsiguiente, que fue el gobierno de Alan García, no se le dio el peso que se planteaba al CEPLAN en su origen inicial. Y al final el CEPLAN ha quedado un poco relegado, me parece a mí, en términos de esto. En ese interín se hizo lo que Walter creo que ha explicado bien, ese plan bicentenario, ¿no? Y se trata ahora de cómo el conjunto de los gobiernos regionales y el conjunto del país se ajusta a una propuesta de país. Y curioso que el plan bicentenario en general haya sido muy poco conocido, muy poco propagandizado, muy poco debatido en la campaña electoral última y en general termine siendo una especie de un libro más de las cosas que hay que hacer. Este gobierno lo recupera y plantea efectivamente una propuesta para tratar de alinear al conjunto del gobierno central todo el conjunto de las propuestas. Ahí yo quiero simplemente, bueno, eso como marco,
quiero señalar simplemente 3 cosas que a mí me parecen importantes y probablemente comentarlas y que Walter también en su momento las pueda desarrollar. Yo creo que lo que el alineamiento es una cosa importante, pero ojo, no es un alineamiento de centralización, es un alineamiento que tiene que ser desde el punto de vista de las regiones. Y yo creo que seguimos teniendo una planificación centralizada. Y cuando Walter señala de que al final quien planifica en este país es el MEF, el que tiene los recursos, lo que estamos hablando es que existe un poder económico y ese poder económico somete al conjunto de las regiones. Y una de las deficiencias que le veo al CEPLAN es que el CEPLAN no parte de una visión de un país que ya generó gobiernos regionales, un país que ya creció, probablemente a ritmos más grandes en las regiones que al ritmo nacional, un país en el cual la inversión cada vez más se hace fuera de Lima. Entonces, ¿cómo pensar un país descentralizado? Ese me parece que es un tema interesante que lo toca el CEPLAN con mucha legibilidad y la directiva que da el CEPLAN ya con este gobierno es de alineamiento al MEF, no es de alineamiento a un conjunto de un país pensado de esa manera. Lo que estoy entendiendo es que la visión que tú tienes es que nosotros no estamos generando una visión compartida de país, sino que estamos sometidos a dictados que vienen desde el Ministerio de Economía y Finanzas y que eso está generando centralismo y no descentralización, que es el espíritu real de nuestra Constitución. Yo creo que es eso, o sea, al haber perdido el peso que tiene el Centro del Planeamiento Estratégico, como la inteligencia de hacia dónde va el país, y al ponerlo como un menor, y al tener mayor peso en el Ministerio de Economía, yo creo que eso es lo que está pasando realmente, ¿no? Y por eso creo que es importante cosas como esta, o sea, cómo pensamos el problema de país también desde un punto de vista de un país descentralizado, ¿no es cierto? Y no un país pensado exclusivamente desde Lima. Y eso creo que es una de las cosas que han cambiado. Cuando veamos ahora en los próximos meses la campaña electoral, ¿cuántas de las propuestas van a recoger efectivamente los procesos de descentralización ya en marcha y cómo se construye un país efectivamente con propuestas y comisiones también descentralizadas? Y dentro de eso, tal vez la otra reflexión que quería plantearle también a Walter es cómo se institucionalizan los procesos de planificación, ¿no es cierto? Porque ciertamente la planificación empezó y cuando vino toda la moda del libre mercado, planificar era un estorbo. Yo fui de los desactivados del Instituto Nacional de Planificación y obviamente el mercado decidía todo. Supuestamente el mercado iba a decidir mejor calidad educativa, supuestamente el mercado iba a decidir mejor salud. Eso ha sido una mentira, ¿no es cierto? Eso no es así. El mercado tiene de alguna manera que ser también trabajado y regulado, más en los aspectos sociales. Me gustaría conocer un poco tu visión sobre este asunto y una de las cosas que me inquieta, yo no tengo claro cuál es el objetivo que tenemos como país, no tengo claro cuál es el objetivo al 2021 y si no tengo ese objetivo claro como país, lo tengo aún menos claro en el objetivo como Arequipa. ¿Tú tienes claro hacia dónde caminamos? Buenas tardes. Para comenzar la explicación del plan Perú Bicentenario, que es un plan que se están alineando en estos momentos políticamente todos los partidos, sus propuestas de plan de gobierno van orientadas hacia este plan bicentenario. El gobierno regional está asumiendo lo mismo que ha dicho Pepe, el centralismo, para comenzar, el centralismo de Lima lo está repitiendo el gobierno regional, la misma escala. Necesitamos un plan de gobierno que nazca de abajo hacia arriba, que sean las bases productivas las que nos den el indicador. Que el gobierno regional lo lidere, perfecto, porque tiene que asumir alguien el liderazgo y creo que es la función del gobierno regional de liderar este plan. Pero también necesitamos escuchar y necesitamos conocer.
Entonces tenemos diagnósticos y creo que hasta ahí se ha llegado, pero también no vaya a ser que nos gane la fecha y lleguemos al 2021 y no pasemos a los otros ejes. Entonces también tenemos que ponernos metas y ponernos fechas. Para planes estratégicos hoy en día sí se están desarrollando y ya desde hace no tanto tiempo atrás, pero ya está en toda moda y todas las instituciones están trabajándolo desde formar su visión, misión, que es parte de un plan estratégico, entonces ya lo están trabajando. Pero también necesitamos fijarnos con un tiempo, hasta acá, esta fecha debemos entregar nuestro plan para darlo a conocer, someterlo también a la población, porque no es cuestión de que yo, gobierno regional, lo elabore, lo diseñe, y yo lo apruebe y ese siga. Tampoco es un todista, ¿no? No es el todopoderoso del MEF, pero tampoco es todo el poderoso de la región. Pero sí necesitamos que nos lidere. Reconozco que sí hay que darle al gobierno regional la capacidad de liderazgo que tiene que tener. Por un lado eso, el liderazgo, pero por otro lado también necesitamos de la mano ir realizando algunas gestiones o ir aplicando algunas políticas públicas que nos lleven a la eficiencia y eficacia ya del gobierno regional, que nos ayuden a dar este salto. Revisamos hace poco algunos comentarios, por ejemplo, de Elvis, y Elvis con mucho tino mencionaba más o menos hace 18 años que se viene trabajando o se propuso también paralelamente a lo que es el plan, al CEPLAN, paralelamente se propuso lo que es el ordenamiento territorial, punto de partida para este desarrollo económico y para el plan estratégico de la región. Han pasado 8 años desde que se han instalado en el anterior gobierno y a la fecha no tenemos resultados. Entonces no tenemos bases con qué dar el salto, necesitamos exigirnos a nosotros mismos, exigir al gobierno regional, a sus instituciones internas que den los resultados para los que fueron contratados o llamados a desarrollar. Entonces creo que hay puntos de partida y son claves en este caso para elaborar este plan estratégico. Políticas públicas que ya debe dar el primer paso el gobierno regional y exigir que internamente, asumir su liderazgo y exigir que internamente se cumplan los compromisos para los que ya se tienen pactados, como en este caso el ordenamiento territorial, por ejemplo. Elvis, creo que has tenido exposiciones sobre temas de desarrollo a cargo del gobierno regional en la administración de Juan Manuel Guillén en muchas oportunidades. Lo curioso del caso es que el sector empresarial suele buscar al gobierno regional y no solamente grupos que operan fuera de Arequipa, sino grupos que han nacido aquí. El grupo Gloria, por ejemplo, parece estar muy interesado en saber hacia dónde caminamos, lo que significa que el sector privado, que es el motor de la economía de un país, no conoce hacia dónde estamos empujando el coche o hacia dónde empujar el coche. ¿Qué está pasando con nuestros planes de desarrollo? Mira, por la experiencia del trabajo en planificación, el objetivo de hacer esta tarea de planear es conseguir un producto, ¿no? El plan, un curso de acción que si lo seguimos conseguimos éxito social, ¿no? Es un producto que busca el Estado, ¿no? Para un poco orientarse en su avance. Pero esta planificación que muy bien nos lo ha explicado Walter, es una planificación tipo Mecano, ¿no? O sea, con pedazos cuadrados, y armo un muñeco y me sale pues un muñeco. El de Arequipa tiene que parecerse al de Moquegua y al de Loreto, pero finalmente pues, o sea, ese forzamiento en la herramienta desaprovecha las posibilidades de generar cursos de acción más valiosos. Es decir, que estamos más o menos tratando de hacer un Estado federado con la regla de los soviets, ¿no? O sea, planificación dura para buscar mercado o conseguir éxito de mercado. Eso no va a funcionar, ¿no? Y la prueba que tenemos, la prueba más clara que tenemos, es de que el CEPLAN, bajo mi modesto punto de vista, es un fracaso, ¿no? Porque nos plantea la visión de un país, ¿no?
centralista. El CEPLAN, por ejemplo, no considera teorías modernas como la economía geográfica, y el CEPLAN tiene un condicionamiento teórico económico del siglo pasado. O sea, cuando muchos han llegado a pensar en las teorías, a insertar conceptos bajo diferentes ejes de desarrollo de la globalidad, pero no se han acercado ni siquiera remotamente a los nuevos conceptos de la economía geográfica, que han sido producto a cuyos intelectuales se les ha premiado con el Nobel últimamente, ¿no? Krugman es uno de ellos, ¿no? Entonces, la economía geográfica y algunos gurús que hablan pues del fin de los estados-nación, no se ha pensado en eso. O sea, no debemos pensar en un país, en el Perú, sino en muchos países Perú, los cuales sí deben estar metidos en una acción que es diferente, ¿no? Pero, o sea, lo que debemos buscar y lo que va a fracasar en este país es la planificación que piense de que se pueda tener éxito con un esquema y un lineamiento de programa en todo el territorio tan vasto y diferenciado como es el nuestro. Entonces, esa falta de visión, ¿no?, de pasar del Estado-nación al Estado regional es lo que vemos como lo que tenemos ahora. Y es tan tedioso como lo que Walter nos ha estado tratando de un poco ponerlo de manera agradable, ¿no? Porque sencillamente es eso, cuando uno es funcionario público, tienes que echarte, pues, o sea, a cumplir oficina por oficina, que haga su plan de cada oficina, integrarlo en el plan de la gerencia, y luego integrar las gerencias, y luego integrar la región, ¿no? O sea, y eso coordinarlo con cada provincia, que a su vez ha coordinado con cada distrito, y eso hay que coordinarlo con el plan nacional, y finalmente, pues, o sea, no hay una situación más dinámica. De hecho, que es necesario que eso se haga, pero siempre y cuando se tenga la visión de ese viejo Estado-nación, ¿no? El Estado súper hipercentralista. Entonces, tenemos que buscar eso. ¿Por qué? Porque, o sea, cuando hay este tipo de necesidad de respaldar la norma, finalmente, o sea, el que se va a beneficiar es quien tiene que integrarla al final de cuentas como resultado para mostrarse y finalmente ejecutarse, ¿no? O sea, una muestra clara de los países que han tenido éxito en el mundo, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, la planificación que se hace en Boston no tiene que ver nada con lo que se hace en Miami, pues, ¿no? Y tan no tienen que ver que cada quien tiene su ley, ¿no? Tienen capacidades y autonomías legislativas. Y este tema, o sea, donde el MEF es el súper genio, el que conoce de todo, te regula el SNIP, te regula la forma de planificar, ¿no? ¿A qué conduce? A que también él sea el que dice dónde hay que gastar. ¿Y qué está pasando? O sea, se gastan, por ejemplo, 6.000 millones de dólares en un tren subterráneo, cuando las soluciones en Lima tenían que pasar por hacer sistemas o corredores viales de buses, que son más baratos. Pero no solamente se gastan en cosas lujosas como metros, sino que además nos van a obligar a financiarlos después. Entonces, todo esto, o sea, decisiones como estas son producto de intenciones como la que tenemos ahora. Eso es lo que podría comentar, ¿no? Una de las cosas que puedo percibir aquí es que entra nuevamente el eterno conflicto que tenemos todos los peruanos que vivimos fuera de Lima con los gobernantes nacionales, es el concepto de descentralización. El concepto de planificación que está manejando la administración de Yamila Osorio tiene que ver realmente con alineamientos a los dictados de la planificación nacional o con construir un país, como lo ha dicho Luis Felipe González, ir construyendo las cosas desde abajo hasta llegar a un modelo nacional. Yo creo que hay varias cosas ahí, un poco empezando por lo que señalaba Pepe. No nos hemos quedado conformes con el presupuesto aprobado el 2014 y en ejecución 2015. Para tal efecto, por propia gestión regional, se ha conseguido más de 160 millones de ingresos adicionales para el gobierno regional, y eso es producto de gestión. Un segundo concepto a lo que dice Luis Felipe es de que es cierto, un gobierno de turno hereda situaciones de ineficiencia anterior. No solamente son los 8 años del gobierno de Juan Manuel Guillén, sino 4 de Daniel Vera Bayón. En 12 años no se hizo ningún intento de ordenamiento territorial ni de zonificación económica, y lo estamos empezando a hacer.
De tal manera que creo que los buenos comienzos hay que alentarlos para ello. Y es importante este ordenamiento territorial porque nos permite perfilar el desarrollo territorial, que es un esquema bien importante en el modelo de gestión regional que se trata de implementar. ¿Cuál es el concepto que tenemos sobre ordenamiento territorial? ¿Cuál es el trabajo que se tiene que realizar cuando hablamos de ordenamiento territorial? Hay una norma que ya viene trazada, digamos, de años atrás. Solamente 5 regiones se han acomodado a eso y hay otras que están en proceso. De repente una más o una menos por ahí, pero la gran parte de las regiones nacionales está en ese proceso. Y cabalmente es que por no tener, valga el énfasis en la redundancia, por no tener un ordenamiento, por no tener una zonificación económica, podemos tener o generar conflictos como el de Tía María, por ejemplo, de que hace una mina tan cerca a un centro poblado, por ponerlo eso de ejemplo. ¿Cómo ordenamos la pesca, la agricultura, la industria, el gas, el petróleo, en todo eso? Los procesos de ordenamiento, de crecimiento de las ciudades. Entonces, todo eso es parte de una nueva estrategia que viene enmarcado, digamos, en el nuevo modelo de gestión que es desarrollo territorial. Entonces, ese es un instrumento de gestión necesario. No usamos en colectivo el discurso, no lo hicieron, lo estamos empezando a hacer y creo que eso me parece importante. Y a lo que señala Elvis, también eso tiene sus propios bemoles. La mejor muestra de dar iniciativa a todo lo que es la parte privada es que este gobierno ha creado una nueva gerencia que es de promoción a la inversión privada. Eso nunca ha existido a nivel, digamos, regional ni menos nacional. Y no solamente basta en la iniciativa pública para ello de gestión, sino también fuera de ello está la agencia de fomento, que es un componente público-privado con una buena presencia, por ejemplo, de la Cámara de Comercio. Entonces, no basta tener el discurso, vengan, inviertan, sino hay que crear las plataformas para ello, las plataformas de servicio, de logística, los hubs y todo ello, los puertos secos, que Elvis conoce muy bien porque durante años se viene hablando esto, digamos, a nivel de artículos, de escritos y de ponencias. Creo que eso es importante. Aquí, por ejemplo, las cosas que nos están sucediendo por mandato del gobierno central y en acomodo al gobierno regional y en coordinación con los gobiernos provinciales y distritales, tiene que tener, digamos, esa suerte de armonía. ¿Qué cosa es lo que puede pasar con una costanera que va desde Camaná, Quilca, Matarani hasta Tacna? Que ya no necesitan pasar por Arequipa y simplemente los que vienen de Ica se van. ¿Qué cosa significa eso en un territorio que a 42 kilómetros está Pedregal y con un centro de producción inicial del 1 y en perspectiva del 2? ¿Qué puede significar eso de acercar, por ejemplo, la estación del ferrocarril que está en Vítor 30 kilómetros más allá y tener, digamos, una estación de ferrocarril que saque eso al mar y que lleve al Brasil también? ¿Qué puede significar ello de que el aeropuerto nuestro, que ya está prácticamente sitiado, se traslade a otro sitio? En fin, todo ese discurso es un discurso prospectivo, es un discurso que Arequipa necesita tener, digamos, plataformas para ello. Y la cosa va mucho más, no se trata de hacer, digamos, toda una apología, digamos, de gestión, sino de lo que se trata es de comenzar a entender que el lineamiento nacional donde dice mejoremos infraestructura está justamente en mejorar infraestructura vial, energética. Caylloma, en lectura más o menos, tendría que convertirse pronto en la capital energética del Perú. Vean la estadística y eso es lo que va a hacer Caylloma. Arequipa tiene capacidad de aire, de sol, geotérmica, hidráulica y todo eso. Entonces, eso hay que decirlo aquí, que eso hay que anunciarlo y eso hay que promoverlo y hay que generar iniciativas. La petroquímica es una iniciativa importante de una inversión más o menos de 13.000 millones con 20.000 empleos generados para una posibilidad, digamos, plena, ¿no? Y eso hay que decirlo. Te propongo, Walter, que nos detengamos aquí unos momentos. No sé si ahora sí. Nos detengamos aquí unos momentos y precisamente todo eso que tú has expresado como pregunta podamos contestarlo tras un breve receso de 20 minutos, cuando regresemos nuevamente al panel y tratemos en este foro de
hacer una visión prospectiva y ver cómo debería ser la ciudad, cómo debería ser la región y cómo debería ser el país en el 2021 para nosotros y para nuestras familias, no precisamente para nuestros gobernantes. Salimos entonces en la parte de afuera de este auditorio, vamos a tener un coffee break y en 20 minutos regresamos para la segunda parte del panel, que incluirá además la participación de los presentes. Ok, creo que estamos ya completos. Vamos a continuar con la segunda parte del panel. Hemos tratado de comprender, ver el marco de este Plan de Desarrollo Regional de Arequipa 2015-2021. Y ahora, en esta segunda parte, lo que pretendo es que podamos aterrizar un poco en el asunto. Hemos visto marcos, hemos visto conceptos, pero ¿cómo se ven ustedes en el 2021? ¿En qué ciudad nos vemos? ¿En qué región nos vemos? ¿En qué país nos vemos? ¿Y en medio de qué contexto mundial? Yo creo que, Luis Felipe, podemos empezar contigo. Sí, yo creo que debemos partir, o ya se inició esto con un diagnóstico, y el diagnóstico nos dice que vivimos en una región seca. Entonces debemos hacer nuestros planes estratégicos pensando en que tenemos una región seca, o vivimos en una región seca. Entonces, y si a eso sumamos de que hacia adelante se nos vienen los problemas de cambio climático, hoy día enfrentamos ya los inicios del fenómeno del Niño, pero hacia adelante, y esto no se detiene, vamos a ir bajo los efectos del cambio climático. ¿Qué es lo que necesitamos o qué debemos pretender para estos planes estratégicos o para el plan estratégico de nuestra región? Debemos pretender y hacer de nuestra política, en todo caso, planes que enfrenten estos de una manera sostenible esta realidad que se nos avisora. De toda nuestra región, solamente tenemos una cuenca que es regulada, que es la cuenca del Chili. El resto de cuencas no son reguladas. Entonces tenemos que ir pensando en el desarrollo de las otras cuencas, qué es lo que debemos fortalecer en ellas, qué necesidades tenemos en ellas. De los 7 o 8 millones de metros cúbicos que anualmente llueve en nuestra región, solamente el 5% es consumida por la agricultura y por la población, el resto va al mar. Entonces necesitamos hacer un aprovechamiento o una reserva de esas aguas para generar energía y para generar desarrollo a través de lo que es irrigaciones, microirrigaciones a nivel de toda la región y sobre todo en las otras cuencas. Se dice que la cuenca del Chile está agotada, lo dudo porque hay muchas áreas que estamos dejando de cultivar y que esa agua definitivamente con un mal uso se está perdiendo en el mar cuando puede ser aprovechada más adelante. Por lo que tú acabas de decir, yo te veo, tú te imaginas en una región que vive de la agricultura, de la agroexportación. Me imagino, si tenemos además embalses de agua, debemos, como dijo Walter, vivir de la energía, tener a Cailoma como una capital energética, por lo menos del sur del país. ¿Tú crees que esa es la visión de futuro que debemos tener, la visión compartida? ¿No? De una diversidad productiva. No solamente estamos hablando de minería, no hemos tocado para nada lo que es minería, pero sí se acaba el mineral y ¿en qué queda? En Orcopampa ya se acabó el mineral, ahora está en Chilcaymarca. ¿Y cómo ha quedado Orcopampa? No ha sabido aprovechar absolutamente nada del boom minero que tuvo en su localidad. Entonces tenemos que aprovechar, sí, de la minería para que nos genere recursos, para que nosotros podamos mantenernos y sustentarnos cuando no esté la minería. Esa es la idea de ellos, de aprovechar esos recursos, ¿no? Entonces, esa es la visión que tenemos, una visión de diversidad productiva, pero aprovechando al máximo nuestros recursos. Elvis, me imagino que compartes, escuché algunas de tus exposiciones durante los últimos años, para ti crear nuevos espejos de agua es importantísimo. Sin agua, Arequipa es inviable. Sí, esa es una lectura que te da el territorio. La posibilidad de un desarrollo social necesariamente tiene que ver con la posibilidad del territorio. Y cuando no hay esto, pues, o sea, hay salidas como
la producción de patentes o manejar o ser protagonistas de la sociedad del conocimiento y liderarla, ¿no? Pero no hay esas posibilidades acá. Entonces, nuestra posibilidad real es la lectura que el territorio nos da como el insumo básico para pensar que a través de su desarrollo también se puede conseguir el desarrollo social. Y esta lectura, tú nos estás más o menos preguntando qué queremos de Arequipa, cómo veríamos Arequipa para el Bicentenario. También habría que asociar esa pregunta, ¿cómo podemos conseguir lo que cualquiera de las visiones que planteemos para este hito del Bicentenario? Lo que hay que hacer es lo que estaba señalando Felipe. O sea, no podemos, sentir de que, o pensar siquiera de que podamos realizar cualquier visión si no conseguimos los medios para hacerlo. Y los medios mismos vuelve a salir de la lectura del territorio, ¿no? Y en el territorio hay riqueza, no solamente en Arequipa, por ejemplo, tenemos la cuarta parte del agua que se va al Pacífico está en Arequipa. O sea, están 4 de las cuencas más grandes de agua que tiene el país en la cuenca del Pacífico, están en Arequipa. Y tenemos del 23% del agua está en Arequipa. Y en esa medida, además, Arequipa tiene una gran extensión territorial, ¿no? Que es el sustrato de suelo donde podríamos, haciendo funcionar el binomio agua-sustrato, convertirnos en un centro productor de alimentos, y ese es el futuro más o menos que el territorio le da como lectura a una persona que busca soluciones para Arequipa. Y esto te tiene que financiar con lo que encontramos en el territorio, que es la minería. La minería, que es el recurso de corto plazo, no renovable, ¿no? Tiene que perdurar, o sea, ya no como una actividad que es sostenible no es, o sea, tiene que perdurar a través de las inversiones que se hace en el desarrollo de infraestructura hidráulica, ¿no? Hídrica. Y además de eso, para completar nuestra visión, no podemos, o sea, sencillamente tener infraestructura hídrica y no aprovecharla, por ejemplo, en generación energética. Y como bien lo señaló Walter, también no es la única clase de energía que tenemos, la de producción energética, también tenemos energía solar. Quizás la latitud en la que está ubicada Arequipa sea la mejor del mundo, ¿no? O sea, en cantidad de exposición solar que se tiene y los valores de producción de metro cuadrado de exposición solar por cantidad de energía eléctrica que se pueda transformar. Fuimos los primeros en Sudamérica. O sea, aquí se instalaron las 2 primeras centrales de energía solar, se instalaron en Arequipa, la de la repartición y la de Majes. Eso fue hace 6 años. Lamentablemente ahora ya estamos a la saga. Moquegua ha crecido y Chile tenemos a las justas 40 megavatios y Chile ya está con sus centrales de 200 megavatios. Entonces ahí hay un tema más. Tenemos energía termoeléctrica y otro tipo de energía y además el gasoducto que se viene aquí. Entonces eso va a construir y a lograr un requisito de Estado, ¿no? La seguridad energética. Ya hemos señalado primero la seguridad alimentaria con el tema del desarrollo alimentario. Y para que todo esto funcione necesitamos estructurar, articular el territorio. La articulación territorial es más o menos, en términos de desarrollo social, la edad que se le puede dar a una economía. Por ejemplo, las economías más desarrolladas, ¿no? Como países europeos como Suiza, ¿no? Entonces, su cantidad de carreteras y trenes es impresionante, ¿no? Pero eso no son lujos, son necesidades resueltas que dinamizan su capacidad productiva, ¿no? Entonces, y esto es más o menos la lección que nos han dejado los grandes países, por ejemplo, Rusia y Estados Unidos, alcanzaron su desarrollo con una política muy clara de alcance territorial. O sea, los grandes highways en Estados Unidos, los grandes trenes de costa a costa, y en Rusia, ¿no? Los trenes a los Urales y todos ellos estaban más o menos consolidando una política de estructuración territorial. El alcance del territorio es la única garantía de desatar la capacidad y el potencial productivo de un territorio. Y en esa medida, o sea, una política agresiva, no solo en infraestructura hidráulica, porque sí tenemos mucha agua y casi todo el agua de la costa del Perú está acá,
sino además el alcance territorial. Y además de ello, o sea, tenemos que aprovechar una situación muy clara, que es las ventajas comparativas que tiene Arequipa respecto de su ubicación geográfica. Es la única región del país que tiene 9 regiones alrededor. No, ninguna otra región tiene esa condición. Entonces nosotros podemos nuclear al Gran Sur. Ojo que esto además nos da una lectura siguiente, una lectura social, ¿no? Que Arequipa no puede considerar su desarrollo en una acción particular y desde un punto de vista personal o local nada más. Tiene que convocar a toda la macrorregión. Y esta macrorregión, o sea, en el contexto de la globalidad, está quedando entre los dos grandes actores de la economía mundial, entre Brasil y China. Ya no es más una especulación, ya no es más un suponemos, puede ser, sino que es una realidad, porque ya se han firmado los contratos, los acuerdos de intención. Estuvo Xi Jinping con Dilma Rousseff y Ollanta en Brasil el año pasado, ¿no? Y firmaron el acuerdo para el tren interoceánico Perú-Brasil. Este año, en el mes de marzo, ha estado en Lima Li Keqiang. Li Keqiang no es el ministro de Transporte de China, es el premier. Y el premier ha venido a hacer una sola cosa, que fue firmar el acuerdo de entendimiento, el memorando de entendimiento para hacer los estudios del trazo dentro del Perú del tren interoceánico. Entonces también hay que ver a Arequipa para el siglo XXI como un lugar donde se va a consolidar o se podría consolidar, lo dejo en condicional porque también, así como le interesa a Arequipa, también le interesa al norte porque el norte está apoyado por el gobierno central, y a otras regiones más, tenemos que considerarnos y vernos como un punto central del comercio mundial. Dentro de los temas más importantes que podríamos señalar de lo que podríamos esperar para Arequipa en el siglo XXI, ¿no? Walter, de estas dos intervenciones he escuchado algo que es importante y que parece que está metido en el chip de todos los arequipeños. Hay que usar el dinero de la minería para generar desarrollo, para no depender de la minería. Usemos el dinero de la minería para no depender de la minería. De alguna manera, quieren usar ese dinero. El alcalde de la ciudad ha pedido 500 millones a Cerro Verde y de alguna manera la presidenta, la gobernadora regional, ha pedido un aporte voluntario a las empresas mineras que ayer además ha ampliado a todas las industrias de la región Arequipa, ¿no? De todas las industrias extractivas. ¿Cómo ve el gobierno regional el uso de recursos de la minería para promover desarrollo? ¿En dónde quiere colocar los dineros que está pidiendo Yamila Osorio a estas empresas? Hay, a nivel de presupuesto, muchas partidas en las cuales hay necesidad de mayores recursos. No me parece acá hay una comedia de equivocaciones en términos de manejos presupuestales y nos hemos venido manejando mal en los últimos tiempos. No sabemos a quién pedir. Por eso, un buen pedido significa formular una buena propuesta, un buen presupuesto y decir, estas son mis necesidades. Ahora, ¿cómo das el salto hacia situaciones, digamos, futuras en las cuales sabes que el término de ingresos del gobierno central y la derivación de canon dependen mucho de los precios? Entonces, tú comienzas a hacer, digamos, otro tipo de encauzamientos para ello y aparecen las iniciativas privadas, obras por impuestos, pública-privadas, etcétera, y aparecen nuevas modalidades en ello. El puente Chilina es un ejemplo de ello que inclusive nos ha dejado comprometido presupuesto para los próximos años. Pero lo que interesa es de que no hay nada nuevo bajo el sol, mi querido Quique. Acá se está hablando del ferrocarril hacia el Brasil. Hace mucho, mucho tiempo que tenemos un ferrocarril que va desde Mollendo a Buenos Aires. ¿Y sabes qué pedacito le falta? De Puno a La Paz. Porque de La Paz
desde Tupiza, Villazón y todo ese recorrido se va hasta Buenos Aires. ¿Qué andamos hablando cosas cuando tenemos un ferrocarril que atraviesa Argentina, Bolivia y que nos falta un tramo pequeño? Acá comenzamos a sobredimensionar las cosas con presupuestos de otro mundo. El canal de Panamá cuesta menos que el tramo del tren de Lima. Y la importancia de la ampliación del canal de Panamá, veámosla en dimensión global, hacia 1 metro en Lima. Creo que necesitamos aterrizar situaciones en las cuales los números y las cifras nos llevan a situaciones de índole así estratosférico, cuando las cosas tienen otro tipo de emprendimientos para eso. Sí tenemos que entender que un país como Brasil, con 190 millones de habitantes, a un país como China, en términos de cómo se relacionan ambos, nosotros estamos al medio en ese corredor. Ahí se llama un aprovechamiento en términos de costo-beneficio estratégico. De aquí hasta la frontera de Iñapari son 1.400 kilómetros y 3.000 y pico kilómetros hasta Sao Paulo. Si tú mides esa distancia versus lo que se implica el otro recorrido, es mucho menos para ese término. Entonces, si para ello necesitamos tener ferrocarriles, el que va de Olmos hasta Manaos o el nuestro que va hacia abajo, creo que esos son planteamientos estratégicos. No vale sobredimensionar las posibilidades de los gobiernos. El gobierno distrital plantea una obra de 50 cuando su presupuesto es 10. El gobierno provincial plantea una obra de 100 cuando su presupuesto es 40. El gobierno regional así y todo el mundo le anda pidiendo para arriba. Cuando a la inversa simplemente significa ajústate a tu presupuesto y haz mancomunidad. Creo que el concepto de mancomunidad todavía es un tema pendiente en el sur. Todo el eje costero, Arequipa, Moquegua, Tacna, tiene para un desarrollo pesquero mancomunado. Todo el eje turístico de Arequipa, Puno, Cusco, Madre de Dios, tiene un desarrollo mancomunado. Todo el rumbo minero tiene un desarrollo mancomunado. Todo el eje estratégico en términos de cómo manejar aguas y recursos y desarrollo de cuencas tiene una respuesta mancomunada. ¿Quién ha hablado de desarrollo mancomunado? Nadie. Todos tienen temores y todos jalan agua para su molino, pero sin embargo nos andamos peleando con los puneños, con los cusqueños, con los moqueguanos y moqueguanos con puneños, etcétera, y no hay una autoridad que venga a hablar fehacientemente y con mucha legitimidad del agua, como lo señala Felipe. Entonces creo que el desarrollo de cuencas no solamente es evitar que el agua se vaya al mar, sino como generas energía, como amplías fronteras agrícolas, como vuelves a generar energía. Ese tema de 38.000 hectáreas con 550 millones es mucho más factible, permíteme, mucho más factible de 3.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, 1.500 hectáreas, generar tanto que en sumas y tiene mejor efecto. Acá de lo que se trata es de recuperar, por ejemplo, andenería abandonada. En el país. Es un plan establecido del gobierno regional, existen los escritos, está estudiado, por está supuesto, listo para ejecutarse. El concepto desarrollo de cuencas. Eso lo debe saber muy bien Felipe, que es su especialidad. Las 9 cuencas que nosotros tenemos necesitan ese tipo de perfil de origen a destino. Y eso hay que hacerlo, pero no es un tema del gobierno regional, es un tema de las provincias, de los distritos, de la autoridad del agua, de la autoridad de sembrar. Todos en conjunto necesitan tener, digamos, y voy a utilizar por última vez, el criterio alineado respecto de esa propuesta. Pepe, quisiera tratar de enfocar un asunto contigo. Roque Benavides, el presidente de la Convención Minera, usa una frase interesante de Winston Churchill, donde dice, muchos ven a la empresa privada como una bestia sedienta de sangre, otros la ven como una vaca a la que hay que ordeñar, cuando deberían verla como un caballo percherón al cual hay que alimentar porque tiene que jalar la pesada carreta de la economía. Esto lo dijo cuando salió primero el pedido del alcalde de 500 millones, luego un pedido de la presidenta del gobierno regional de una suerte de óvulo voluntario de las empresas mineras. Lo que yo percibo es que los 500 millones se pidieron porque eran 500 millones, pudieron haber sido 600 o pudieron haber sido 200, no había un trasfondo. Y en el caso del gobierno regional,
parece que se está viendo cuál debería ser la manera en que se pide el apoyo del sector privado para el desarrollo de una ciudad, de una región o del país? No, yo creo que no. Y lo voy a explicar por lo siguiente. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el país actualmente es que seguimos siendo, por decirlo de una manera, minero dependientes, ¿no? Porque esta lógica de que me das a mí 500 y por el otro lado la gobernadora pide, era pues lo que hemos dicho, que estábamos en una economía adicta al canon, ¿no? Y cuando empezó la reducción al canon, ¿cuál fue lo que le planteamos a todos? Oye, hay que empezar a pensar cosas independientemente del canon, porque el día que se caigan los precios, efectivamente no vas a tener ese recurso, ¿no? Entonces, no te acostumbres al recurso fácil, porque el recurso fácil tiene un ciclo, 50 años, 30 años. Entonces, yo creo que esa es una forma, diríamos, ridiculizando, fácil de pasar el sombrero, pero no es ninguna forma sostenible de pensar cosas a largo plazo. Y por eso que, buena tu pregunta en términos de que, bueno, y si pasas el sombrero, ¿en qué vas a invertir? Y ojalá esas inversiones sean en un conjunto de proyectos de mayor alcance y más estratégicos, y no sean efectivamente para hacer algunas pequeñas obras. Eso me parece, para mí, es una mala forma de entender la función de la empresa. Lástima que en este caso coincide con la empresa privada dentro de un rol, su aporte social, ¿no? Ahora, yo lo que creo es, y ahí ligando con este tema, ¿no? Yo lo que creo que en la pregunta inicial que tú hacías, lo que tenemos que hacer es pensar, miren, el Bicentenario está acá 6 años, es un nuevo gobierno nacional, es un gobierno y medio regional y municipal. No es mucho tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al Bicentenario? Yo creo que son, por lo menos en esa lógica, creo que son tres cosas que deberíamos apuntar. Una, yo quisiera llegar con el proceso de descentralización fortalecido. Esto que llama Walter las integraciones o las mancomunidades, eso es parte del imaginario que tienen todos los arequipeños de la macrorregión. Ojalá pudiéramos llegar con avances significativos de una visión macrosur, podríamos decir. Si hubiéramos logrado eso, yo creo que es importante en términos de fortalecimiento. Y en relación con Arequipa, yo creo que hay dos cosas que no las estamos pensando. Uno es efectivamente cómo se va a desarrollar la agricultura en Arequipa en los próximos años. En realidad, y lo voy a decir así, por riesgo probablemente a polemizarlo, el desarrollo de Majes va a ser agroexportación. Es más, debiera ser agroexportación. Y toda la parte circundante de Arequipa debiera generar los alimentos para la vida de la gente que va a vivir y que va a aumentar viviendo en Arequipa. Entonces, una lógica así implica que en ambos casos tenemos que hacer una modernización de la agricultura, ¿no? Porque obviamente, como produce tambo, como produce la joya, no va a poder alimentar el crecimiento probablemente vegetativo que pueda tener Arequipa con el conjunto de proyectos y el propio Majes. Eso me parece que es una cosa que hay que discutirla. Y dentro de eso está el tema que siempre discutimos de cuál es el futuro de la campiña de Arequipa, pues, ¿no? Porque el futuro de la campiña de Arequipa, dejado como está, efectivamente es de que pase lo que está pasando, que la medio topo o la media hectárea que hay ahí se convierte en un edificio, porque no hay otra posibilidad. Entonces, ahí creo que hay un tema interesante que sí se puede resolver en el corto plazo. Y el otro tema es este tema de la diversificación productiva, ¿no? O sea, si no queremos ser minero dependientes, bueno, ¿cuándo vamos a diversificar la industria y el desarrollo productivo en el caso de Arequipa? Con Walter hemos estado el otro día en un foro sobre la petroquímica, interesante, ¿no? Porque no solamente la petroquímica tiene una capacidad enorme de diversificación y de generación de industria, sino, ojo, también es un proyecto no regional, es un proyecto pensado probablemente regionalmente, pero que tiene que ver con política nacional. Y ahí vivo y con eso termino. Cuando hablamos de cómo pensar el país desde las regiones,
El país no es un conjunto de regiones. El país son regiones que tienen que pensar un desarrollo nacional que los beneficie. Entonces, si yo empiezo a pensar que la petroquímica tiene que ver con seguridad energética, tiene que ver con diversificación productiva del país, es un proyecto nacional. ¿Y quién lo tiene que mover? ¿Quién lo tiene que impulsar? ¿Quién lo tiene que sacar adelante? Arequipa. Y no porque va a beneficiar a Arequipa, sino porque es un proyecto nacional. Estamos muy acostumbrados a que las regiones muevan los proyectos que benefician a la región y no muevan los proyectos que benefician a la macrorregión y al país en su conjunto. Entonces, casi todos los gobernantes regionales piensan en su región, como los alcaldes piensan en su distrito, y así efectivamente el país se ha atomizado. Entonces, ahí hay una gran oportunidad de que, como fue en los años gloriosos de la representación parlamentaria de Arequipa, ¿no? Parlamentarios que pensaban el país y dentro de ellos Arequipa, no que pensaban solo Arequipa. Eso me parece que es una lección interesante en relación a cómo asumir el proceso de descentralización, fortaleciéndolo desde las regiones, pero con una visión nacional. Perfecto.